Que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes, queridos hermanos en Cristo. Los saludamos a todos nuestros amigos que siempre están compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Les invitamos a que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 para continuar y culminar con este análisis de la palabra de Dios sobre la iglesia en Sardis, sobre este mensaje, prácticamente lo que venimos llevando a las 7 iglesias en Asia. Muy importante es ver la palabra de Dios en cuanto específicamente a esta revelación, en cuanto el mensaje a la iglesia de Cristo. Ve que importante entender lo que nosotros veníamos desarrollando. Vamos a continuar en este video. Los saludamos a todos desde nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Es un gusto, como dije, y bueno, vamos a leer allí la palabra. Habíamos ya explicado prácticamente todo lo que venía pasando en la iglesia, en esta congregación, en esta ciudad, en Sardis, a los creyentes allí, muchos que habían sido arrastrados por falsas doctrinas, contaminados prácticamente con la idolatría, con el paganismo. Algunos creyentes ya venían realmente tergiversados. Es lo que sucede hoy en día en la actualidad. La palabra del Señor, muchos están siendo arrastrados y la palabra del Señor está siendo adulterada, igual que pasó en esos tiempos. Por eso decimos nosotros que este mensaje, tanto en esta iglesia como en las demás, se refleja muchísimo a la iglesia actual en este tiempo. Por eso el interés de nosotros es desarrollar a profundidad estos mensajes que son de fortaleza y de exhortación a cada uno de nosotros. Por eso es importante seguirlo al pie de la letra, como se dice, y realmente poder analizar en profundidad. Hoy en la actualidad la iglesia pasa este declive. Muy pocos son siempre los que realmente están buscando al Señor y no han cambiado, no han manchado sus vestiduras. Mire lo que dice la palabra aquí. Hablamos en cuanto a la iglesia en Sardis, que tenía que ser vigilante, tenía que ser una iglesia realmente que esté despierta, una iglesia que no se duerma, que esté alerta, que esté velando. Es importante esta palabra. Realmente se le exhortaba a esta congregación de ser vigilantes, porque habíamos analizado cuál era el declive y mayormente la falla, digámoslo así, de esta iglesia. Habían unos pocos que no habían manchado su vestidura, dice la palabra, pero el Señor mandaba a cada uno de que debía ser vigilante y estar alerta. Vea qué importante el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Refiriéndose a lo que será el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que esperar el glorioso momento del arrebatamiento, de los que se van a ir con Cristo. Este es el mensaje fundamental del Evangelio de Cristo hacia las personas, hacia los demás, a toda la gente. Este es el mensaje realmente, y es central en este mensaje a Sardis. Es lo que le estaba hablando a aquellos que se congregaban en esta ciudad, en la congregación, en la iglesia en Sardis. Le decía, recuerda de dónde has caído, dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, era algo que estaba pasando. Una iglesia que se había conformado, tal y cual pasó en la historia con la ciudad. Ellos, prácticamente diciéndolo en una palabra, se durmieron y se confiaron en cuanto a lo grande de sus murallas. Pensaron que el imperio enemigo no lo podía destruir o conquistar, pero esta ciudad fue conquistada causamente de los que vigilantes no estaban velando y no estaban preparados
cumpliendo con lo que tenían que cumplir, entonces se confiaron. Entonces, por eso este llamado de atención, pues si no velas, le dice, una iglesia que había quedado completamente dormida, sin velar. ¿Qué había pasado con las 10 vírgenes? 5 fueron prudentes, las otras insensatas, no teniendo lo esencial, no se apercibieron y se prepararon con lo que tenían que prepararse para cuando el esposo volviera por ellas. Entonces, esperando, en ese momento, las 5 prudentes tenían sus lámparas llenas para guardar al esposo. Sin embargo, las otras le dio como lo mismo, como si nada. Entonces no se prepararon, no llevaron el suficiente aceite en sus lámparas para esperar. Entonces se le agotó el aceite, quedaron a oscuras, se quedaron dormidas y no velaron. Por eso este es el mensaje central a la iglesia, a la congregación, a cada uno de nosotros hoy actualmente. Hay que velar, esperar. ¿Qué está pasando hoy en día? Esta pandemia para muchos es un gran problema. Bueno, vamos a ser realistas, es un problema. Claro que sí. Bueno, los hijos de Dios siempre tenemos que estar en alerta, viendo las cosas que están aconteciendo, clamando, orando, preparándose. Es lo que tenemos que hacer. Las iglesias se cerraron. Bueno, no se puede congregar realmente. Independientemente de que en algunos países, en algunas ciudades, en algunas provincias, hay ciertas libertades, que se puede congregar día 10, día 20, en fin. Pero en sí no se pueden congregar. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Se acostumbraron. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿No se puede congregar? Bueno, cada uno en su vida particular. ¿Y lo de Dios dónde quedó? ¿Qué pasó con lo de Dios? ¿Qué pasó con la iglesia que tenía que estar clamando? Pero resulta que la iglesia supuestamente era creyente cuando los cultos en los templos se podían abrir, pero resulta que en el hogar, en la casa, en la vida diaria, resulta que no llevaba una vida tan realmente de Dios. Y para honra y gloria de Dios, muchos en estos tiempos aprovecharon y se dan cuenta de que realmente Cristo, Dios, está las 24 horas, todos los días, los 365 días del año, todos los días, en tu casa, en tu hogar, en tu dormitorio, en tu cocina, en todos lados. Entonces, ahora vemos que realmente muchos se han conformado, muchos se han dormido, muchos se confiaron de que, van las reuniones a los domingos y listo, y estoy. Pero hay un llamado aquí, hay un llamado de atención para la iglesia. Hay que velar. No se puede orar en el templo, se orará en la casa. No se puede hacer reuniones en los templos, pero se adora a Dios de rodillas en la casa. Vea que esto no es tan fácil, no es para cualquiera. Como siempre decimos en una frase, el diablo no juega a ser diablo, entonces nadie puede jugar a ser cristiano. Eso hay que tener en cuenta. Pero vea usted el llamado de atención. Hay que velar, pues si no velas, dice la Escritura, vendré pronto a ti como ladrón. Va a venir Cristo y lo va a encontrar va a encontrar a muchos esperando de que abran los templos para ir a querer alabar a Dios. Vean lo importante que es este mensaje. Cristo dijo que vendría como ladrón cuando nadie sepa. Vamos primeramente a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es importante entender y que si nosotros hay muchas cosas que se nos habían pasado. Es hora
de despertar y de ponerse a cuenta. Arrepiéntete, dice. Hay tiempo, todavía hay tiempo, pero no hay que dejarlo pasar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 2. Vea que no hay fecha estipulada, ni aun los ángeles saben cuándo vendrá el Mesías, Jesucristo, a arrebatar a su iglesia. Por eso es lo que jamás los apóstoles bíblicos, los hombres de Dios realmente, jamás jugaron a lanzar fechas como se ha sabido en el transcurso de la historia de la humanidad, en las iglesias evangélicas muchísimo, los adventistas, bueno, eso es una secta, no nada que ver con nosotros, pero muchos de ellos, y aún de la rama, digámoslo así, evangélica, han lanzado fechas que Cristo va a venir tal fecha. No, la Biblia jamás estipula fecha. Cristo lo dijo bien claro. Entonces, vea lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vea qué importante entender eso. Ahora vamos a los evangelios según San Mateo primeramente y ver lo que Cristo habla a profundidad de esto. Mateo capítulo 24. Vamos a analizar bien un poquito más. Capítulo 24, en el versículo 42 al 44. Vea qué palabra conocida, pero muchas veces se pasa por alto, muchas veces no se les presta la atención que se les debe prestar. Vea lo que dice: velad. Vea qué importante es velar. Vea qué importante es este mensaje a la iglesia y vea qué importante el llamado que Dios hace a la iglesia, este llamado de atención para que estemos preparados, vigilando, orando, velando en todo tiempo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe, ni aun los ángeles. Pero sabemos esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice la palabra, también vosotros estad preparados. Ve qué importante esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No es que se estipula fecha en octubre, en diciembre del año 2020, a tal hora va a ser la venida del Señor Jesucristo. Bueno, así, si fuera así, entonces todos vivamos una vida lejos de Dios en pecado y el momento justo nos arrepentimos y nos vamos. Eso sería realmente una locura. Entonces, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso se necesita que la iglesia esté preparada. Esto no lo tiene que tomar por sorpresa al creyente. Esta venida del Señor Jesucristo, este arrebatamiento, porque hay diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Esto, lo que estamos hablando de arrebatamiento, no nos debe tomar a nosotros como sorpresa, porque la iglesia tiene que estar preparada. Y es interesante entender esto. Entonces, ve la importancia de este mensaje, repito, de ser vigilante, de velar, de estar preparado, porque si no, vamos a quedarnos aquí. Y eso será muy, pero muy lamentable. Decíamos en el video anterior sobre Lucas capítulo 21,
sobre Lucas capítulo 21, es importante, en el versículo 36, dice la palabra allí: velad pues en todo tiempo, dice, velad pues en todo tiempo, orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O una vez más, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Aquellas personas que están preparadas, que están velando, son dignas de irse con el Señor Jesucristo y de estar en pie ante el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante entender esta palabra. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Como dijimos, siempre hay un remanente realmente que será salvo. Esto no es cuestión de entrar en la doctrina de la gracia, de que hay ciertos escogidos y ciertos no, sino que casi como por lógica, diciéndolo, el que esté preparado, el que está preparado, realmente se va a ir con el Señor Jesucristo. Entonces, siempre hay un remanente realmente que será digno de irse con el Señor Jesucristo. Esto pasaba allí, en esa historia. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son dignas, dice la palabra del Señor. Esto había pasado. Parte de la congregación había sido arrastrada a la idolatría, al paganismo. Les daba lo mismo estar un pie adentro y otro pie fuera. Pero había un remanente que realmente estaba firme en la convicción, en la fe, firme en cuanto a lo que a ellos se les había predicado, en cuanto a ellos se les habían exhortado lo que era de Dios realmente, y permanecieron fieles. Un remanente siempre fiel y firme ante Dios. Por eso vea qué importante es andar, tener estas vestiduras. Nosotros somos vestidos con primeramente nuestras ropas viejas, una ropa de inmundicia, unos harapos, unas vestiduras manchadas, unas vestiduras realmente estropeadas, una vestidura totalmente irreparables prácticamente. Así venimos nosotros a los pies de Jesucristo. Ya no es hora de vestir esas vestimentas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos despojamos de esas vestiduras de pecado para ser revestidos de unas vestiduras blancas, de unas vestiduras sin manchas. Este tema, muchos dicen, nosotros no somos perfectos, como dijimos anteriormente. Muchos dicen de esta forma, buscando excusas. Claro que no somos perfectos, pero estamos en un camino de perfección en el cual nuestras obras tienen que ser perfectas. Nuestra naturaleza no es perfecta, nuestra naturaleza es caída, es pecadora, pero venimos ante un Dios perfecto para perfeccionar nuestras obras, nuestros pasos. Porque como seres humanos tenemos errores, pero guiados bajo la voluntad, bajo la guía de su Espíritu Santo, caminamos en una voluntad perfecta, donde nuestros pasos son perfectos, nuestras obras son perfectas. Esa es la que nosotros debemos de buscar. Por eso se nos menciona aquí, se nos alarma, se nos analiza, donde dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
¿Cómo puede ser, ya estando en los caminos de Dios y aún no consigamos caminar, tener nuestras obras perfectas? Cuando decimos perfecto no es sinónimo quizás de decir wow, que realmente ya estamos hechos, ya hemos cumplido todo, en ninguna manera. Pero no se puede estar con un pie en el pecado y con otro pie en la santidad. No se puede en ninguna manera servir a dos señores, o con uno o con el otro. Era eso lo que se le estaba llamando al arrepentimiento a esta iglesia. Pero las vestiduras son algo esencial, elemental, para ser dignos de estar con nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras tienen esa señal, las vestiduras tienen ese significado hermoso. La vestidura es blanca, primeramente de santidad, de pureza. Se requería santidad, consagración. Vamos a leer un cachito Ezequiel 44. Ezequiel 44. Vea qué importante que la Escritura nos habla de la vestimenta, pero bueno, este tema también de la vestimenta es un tema muy largo que lleva muchas cosas que explicar, pero para que tengamos un poco de conocimiento de lo que son las vestiduras, que son esenciales para nuestra vida, para ser dignos de estar con Cristo. Ezequiel capítulo 44, versículo 16, dices, ellos entrarán en mi santuario, refiriéndose a los sacerdotes y levitas, porque habían muchos sacerdotes y levitas que realmente habían sido contaminados cuando el pueblo de Israel cayó en pecado por su idolatría. Muchos estaban contaminados y digamos en aquel templo, en el segundo templo, se requería la administración nuevamente y habían ciertos levitas y sacerdotes que iban a hacer lo estipulado aquí, pero se necesitaban sacerdotes y levitas realmente consagrados. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por la puerta del atrio interior se vestirán, dice, vestiduras de lino. Lo mejor en vestimenta, vestiduras de lino, importante material, rico, muchísimo valor. Esta vestidura de lino era algo pero tremendo, lo que es la calidad. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino, mire, sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que lo hagan sudar. Vea qué necesaria estas vestimentas. Tenían que ser una vestimenta muy puras, una vestimenta de una calidad, y el lino cumplía los requisitos. Pero vean, lo importante es de llevar la vestimenta adecuada para ministrar en el santuario, en el templo. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, al templo, así como decimos nosotros, Pancho por su casa, sin ninguna importancia, vamos y salimos. Pero vea qué importante es entender lo que es la consagración. Llegar a la casa de Dios puro, con vestiduras blancas, consagradas, vestiduras de santidad. Eso es lo que tenían que llevar. Entonces, qué importante es otro pasaje en la Biblia, Eclesiastés. Vamos a repasar un poquito Eclesiastés capítulo 9, porque es importante entender estas cosas realmente, que muchas veces, ya ni se predican en la iglesia. Hoy, si no es el diezmo, el pacto y la ofrenda y las bendiciones, prosperidad, desde ahí ya no sale. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Dice la Escritura: también
las vestimentas, esta vestimenta blanca también significa la sabiduría, significan sabiduría, ser sabios. Versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Versículo 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. O sea, qué importante entender esto. Realmente significa las vestimentas blancas, las vestimentas para Dios. También se requiere de sabiduría, ser sabio. Cuando nosotros tenemos la sabiduría, el conocimiento de Dios, estamos vestidos con unos vestidos blancos que representan también la sabiduría. Es hora de vestirse de esos vestidos y ya dejar los rudimentos, como dice la palabra en Hebreos, viejos, los rudimentos según el mundo. Rudimento significa enseñanza, doctrina. Entonces, vea qué importante es entender la palabra del Señor. Por eso repito, algo más interesante aún, detallando un poquito más, quizás estamos un poco por el tema de la estación, del clima, afectado un poco con la alergia. Entonces estamos un poco resfriados, pero es por alergia simplemente. Y bueno, Éxodo capítulo 28, vea qué importante es. 28, versículo 1 y 2. Hablábamos acerca de que se necesita una vestimenta de consagración. Vestiduras de los sacerdotes, 28, 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Era importante en cuanto a lo sacerdotal para ministrar en el templo las vestiduras consagradas, sagradas, de santificación. No se podía llevar otra cosa que no sea una vestidura adecuada. Acabamos de leer en Ezequiel 44, donde se requería una vestimenta que no hiciera sudar. O sea, para que se entienda que realmente las vestiduras tienen que ser blancas. Por eso explicamos con esto cuáles son las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas con las cuales nosotros nos debemos de vestir son esa de santidad. Y la santidad no es por fuera, la santidad no es solo por exterior, que la camisita, que la corbata, que el pelito. No. La santidad es un corazón realmente guardado para el Señor. La santidad es ser apartado del mundo. Entonces, con esa vestimenta, con una vestimenta de pureza, con una vestimenta de consagración, con una vestimenta de sabiduría, ser sabio, dice la palabra, para la salvación, no queriendo ser más que otro. Pero ve qué importante entender esto. Esas son con las vestiduras que nosotros debemos de vestirnos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que la iglesia dice a las iglesias. O sea que si se puede si se puede escribir el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida, quiere decir que también hay una gomita para borrar. Entonces, pongámonos a cuenta para que nosotros podamos estar inscritos en el libro de la vida, inscrito en este libro realmente de la vida. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que hace que nuestro nombre sea borrado del libro santo que tiene Dios? Nuestros pecados, nuestras falencias, nuestros errores, el no querer caminar conforme a la voluntad de Dios, todo eso son realmente lo que hacen que pueda ser borrado, quitado nuestro nombre de allí, de este libro. Por eso era necesario analizar. Es cierto, hay muchísimo para analizar, pero también tenemos los últimos 2 mensajes, si no me equivoco, sí, a las iglesias de Filadelfia y la Odisea, para seguir analizando. Entonces, será hasta el próximo video, si Dios lo permite, con el mensaje de Filadelfia. Les pedimos que estén compartiendo cada uno de ustedes en sus redes sociales, acercándole el mensaje a los vecinos, a la familia, a los amigos mayormente. Y bueno, y seguir alabando al Señor con este mensaje. Que Dios le pueda bendecir de gran manera y será hasta la próxima.